Bien, buenos días. Estamos acá el lunes 14 de agosto, que es la primera tutoría de la integración del área de comunicación y expresión. Entonces, bueno, esto va a quedar grabado para aquellos y aquellas que no pueden asistir hoy. Recuerden, como importante, que los encuentros son quincenales. Nos vamos a ver cada 15 días. De todas maneras, tenemos el grupo de WhatsApp para poder estar conectados semanalmente y que obviamente hagan todas las preguntas correspondientes. Bien, pregunto, ¿pudieron ver algo de la consigna que había para hoy? De la consigna, no que había para hoy, sino la consigna general del trabajo. Sí, yo algo estuve leyendo, Ajá, algo y estuve leyendo me parece interesante, bien, pero bueno, es el tema de la ficción, escribir una ficción. Lo que no, lo que me queda en duda es que hay que agregarle música. ay, te muteaste, o capaz que fui yo, sin querer, porque estoy admitiendo gente. Ah, Hola, Mabel, ¿cómo estás? Hola, buen día. Buen día. Sí, la parte de la producción vamos a ir por parte. Hola, Flor, bienvenida. Cuando tengas que cortar, cortás, igual queda grabado, ¿sí? Vos escuchá tranquila y bueno, ya que estás esperando tanto, que por lo menos te sea útil la espera. Este, porque está ahí esperando una cosa del médico laboral, me dijo, y bueno, para que pueda también participar. Bien. Bueno, les decía, sí, decime. Ah, no, no, No pensé hay que, mucha señal, claro. pero escucho. Ahora, Flor, estás medio que te vas frizando, pero ojo que estás muteada, ¿eh? Si querés hablar, te sacás el mic. Te muteás. Hola, profe, yo recién entré, quería saber si había hablado de algo No, recién, estoy como recién arrancando, no dije nada relevante. Dije que los perfecto. encuentros van a ser quincenales y algo importante, Mabel, que en el aula hay un enlace de invitación, si usás WhatsApp, al grupo de WhatsApp. Eso está bueno que estén. Yo no voy a hinchar mucho. O sea, no vamos a compartir otras cosas, ni cadenas, ni nada. ¿El que Vamos a está en hablar, naranja? ¿cómo? ¿El que está en naranja? ¿El Eh, enlace que abajo, que está letra Exacto, naranja? ese que Ah, está en naranja. El otro es el enlace al Zoom, que también lo puse en el WhatsApp en la descripción del grupo. Entonces, si un día están en la perfecto. calle o algo así y quieren entrar desde el celu, entran a la descripción del grupo y ya tienen el enlace. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Bueno, Bienvenido. buenos días, profesora. Disculpe, tanto a un compañero como a mí estábamos en la orientación de Acción Social y Salud y Bien. bueno, nos agarró, pero bueno, va a ser esta única vez porque se dicta los martes, o Ah, sea que perfecto. fue una Bueno, ok, presentación. Así que bárbaro. pido las disculpas pertinentes. No, no hay problema. Lo que vuelvo a decir lo último, que antes de arrancar con el plato fuerte que es la consigna y empezar a ver, recuerden que nos vamos a encontrar de manera virtual quincenalmente. De todas maneras, si en algún momento de estos encuentros que van a durar entre 11 y 12 semanas, porque así después ustedes, muchos están cursando la orientación, entonces la idea es que las últimas semanas le puedan dedicar de lleno a lo de la orientación. Cuanto antes terminen el trabajo de integración, antes pueden dedicarse a la orientación, o sea que también lo pueden terminar un poco antes. Nosotros calculamos 11 semanas porque, para que lo puedan hacer de manera tranquila y no estén corriendo, obviamente. Pero bueno, lo que les digo es, nos encontramos virtualmente cada 15 días, pero si en el transcurso del hacer necesitan algún encuentro y podemos coordinarlo, 2 o 3 necesitan encuentro y nos podemos coordinar otro horario, lo podemos hacer perfectamente. Y si necesitan algo individual, también lo podemos hacer, siempre y cuando obviamente nos den los horarios, porque a veces eso es lo más difícil de coordinar. Bien, además recuerden que esto está siendo grabado y después yo lo subo al aula para que ustedes tengan todas las tutorías semanales de lo que estuvimos conversando hoy. Yo voy a compartir pantalla ahora para que podamos ver la consigna y las consignas, porque son dos, pero tienen que hacer una. Esto es una de las primeras cosas más importantes que tienen que saber para que no haya confusión, ¿sí? Bueno, acá estoy en el aula, hay una presentación grabada donde explico un poco, les doy una bienvenida y el esquema para aquellos que también no me conocen, porque por ahí no cursaron conmigo antes.
Y acá tienen la consigna del trabajo. Entonces, tenemos, es muy sencillo, tenemos 2 consignas que ahora vamos a leer y explicar. El foro de consultas, que yo ya lo abrí, ahí no sé si lo están viendo, hay 2. Un foro que les doy la bienvenida y otro foro donde ustedes pueden hacer consultas de la consigna y todo para cuando quieren. También las pueden hacer por WhatsApp, pero bueno, están los 2 canales, ¿sí? Y después tienen el espacio de entrega del trabajo final, ¿sí? Hay un espacio también que pueden ustedes ir haciendo una suerte de borradores que yo puedo ir viendo, a ver si ven que dice borradores personales. Entonces ustedes en este espacio de acá, este no es compartido con todos, ¿sí? Este es compartido con... Disculpe, se me cortó, profe. ok, no hay problema. Este es compartido conmigo nada más. Entonces ustedes acá, los borradores personales, pueden ir armando borradores justamente y vamos viendo el proceso y vamos corrigiendo. Para aquellos que cursaron lengua, quizás ya recuerden esta forma de trabajo que quizás tuvieron en otras materias también. Hola Osvaldo, bienvenido. ¿Cómo Hola, estás? hola. Em, bueno, entonces les decía, algo fundamental antes de que podamos leer la consigna y que me parece importante que tengan en cuenta es, ¿cuál es el objetivo de estos encuentros de integración? Bueno, el objetivo en primer lugar es realizar un trabajo final de integración, un TPI, ¿sí? Eso es lo que van a tener que hacer. No es que lo tienen que hacer de un día para el otro. Todas estas semanas, que son alrededor de 11, van a ir pudiendo hacer paso a paso diferentes momentos del trabajo con un ida y vuelta conmigo. Van eligiendo, van armando, me van mostrando, vamos viendo que queda bien, después le agregan esto otro, después aquello. Marina preguntó sobre algo de si había que agregar un audio, un video. Sí, ahora vamos a leer la consigna y vamos a ver esa última parte, porque va a quedar un producto final que va a ser muy lindo, probablemente, en donde por ahí necesita algo de acompañamiento digital con AD para armar, si es una presentación de Google, ¿no? Como si fuera un PowerPoint. Pero bueno, ahora no me quiero ir hasta allá tan lejos porque quiero avanzar con la consigna. Lo más importante que tienen que saber hoy como primer encuentro para arrancar es que va a ser un proceso. Nadie espera que ustedes hagan el trabajo de un día para el otro solos, ¿sí? O solas. Entonces, lo que queremos es que este proceso, obviamente, yo los pueda acompañar y ustedes me puedan preguntar todo lo que necesiten y que no lo tomen como que está bien o mal lo que hacen, sino que es parte, el proceso es así, se trabaja y se corrige, se trabaja y se corrige. Por eso la idea de borrador. En los que hicieron lengua por ahí ya saben, porque se trabaja así mucho en lengua, pero por ahí lo aclaro, bueno, viene mal, sacarse un poco esa cosa que había en una tradición anterior en la escuela, en la que uno hacía la tarea y estaba bien o mal, digamos. No, acá no tenemos mucho lugar. Obviamente uno no puede hacer cualquier cosa, hay que hacer una determinada cosa y nosotros les vamos a ayudar a que puedan hacer esa determinada cosa. Eso es como primera cuestión importante. Y la segunda es que son 2 consignas, pero solo tienen que hacer una, que esto quede grabado para la audiencia general. Una sola. Eligen una, leemos las 2 y hoy vamos a conversar sobre, bueno, cuál se imaginan que les va a resultar más interesante de hacer, más sencillo, más atractivo, por el criterio que sea que la quieran elegir. Eh, entonces, esto es fundamental. ¿Vamos a las consignas o quieren preguntar algo antes? Eso que es como un resumen, profe, disculpe mi ignorancia. El producto final que vos vas a hacer, ese trabajo, No, claro, que tenemos que elegir uno u otro. ¿Qué es? ¿Elegir uno y hacer un tema sobre eso? es que todavía no lo expliqué, porque depende de la Ah, consigna que elijas, vas a hacer cosas diferentes. ah, ¿Sí? está bien, Ahora dale. voy a eso. Cuando uno va a producir algo, que Sí, incluye la escritura y que también incluye lo multimodal, siempre tiene que saber qué va a escribir. Vas a escribir una carta, vas a escribir un informe, vas a escribir un cuento, vas a escribir un poema. ¿Qué vas a escribir? ¿Vas a escribir una entrevista? ¿Vas a escribir una noticia? Bueno,
estos son los géneros, ¿no? Que estuvimos como por ahí trabajando, los que cursaron lengua, trabajaron por ahí la idea de los géneros. Bueno, entonces eso es fundamental, Mabel, porque tu pregunta viene muy bien en ese sentido, que uno tiene que saber qué va a escribir, porque decís vos, Sí. bueno, ¿qué es un informe? ¿Qué es una nota? ¿Un comentario? Bueno, va a depender de lo que elijan y de las opciones que les demos. Ahora vamos a mirar eso. Y ese es el horizonte. Bueno, tengo que escribir una noticia, tengo que escribir tal cosa. Vamos a las consignas. Comparto de nuevo la pantalla. Ustedes me avisan si se me abre, porque siempre me queda la duda, avísenme. Yo voy a poner, la opción 1 dice opción de texto de ficción. Vamos con la primera opción, ¿sí? Fíjense si se está abriendo y si ustedes lo están viendo. A ver, esperen. Ahí, ¿ven la consigna ahí? Ahí. ¿Sí? Sí, ahí se ve. Bien, perfecto. Esperen que quiero achicar un poquito. Ahí va. Esto porque me molesta. Ahí. Bueno, esto es como cualquier trabajo que ustedes han realizado en el SAT, tienen su correspondiente encabezado, ¿no? Título, área de comunicación y expresión, trabajo de integración, el cuatrimestre en el que estamos cursando. ¿Por qué un trabajo de integración? ¿Por qué un TPI? Bueno, acá hay una breve explicación que ustedes ya habrán escuchado, que tiene por objetivo la integración de lo aprendido en las asignaturas que conforman el área. Esto es lo que digo en el videíto de presentación. Lengua, bueno, alfabetización digital, herramientas informáticas, porque si bien ahora tiene como un rol aparte en el trayecto, en su momento estuvo ligada a lengua, entonces la realidad es que cuando producimos hoy por hoy ya casi no hacemos solo texto, ¿no? Siempre le agregamos imágenes, sonido, y ahí es donde viene la alfabetización digital. Bueno, inglés en general, los dos niveles, disciplinas artísticas, y dice la elaboración de una pieza de comunicación en formato digital. Entonces, fíjense que acá ya les da una pista, ¿no? Dice elaboración de una pieza de comunicación en formato digital. O sea, en principio podemos pensar un genérico para las dos consignas. ¿Qué es lo que van a hacer? A la pregunta de Mabel, van a elaborar una pieza de comunicación. Con lo que ustedes produzcan van a comunicar algo, ¿sí? La primera cuestión. Opción de texto de ficción. Vamos con esta primera opción. Dice, si elegiste la opción de texto de ficción, el trabajo consiste en la escritura y publicación en un blog u otro soporte en la web. Antes era un poco más obligatorio que hagan un blog, ahora no es necesario. Pueden usar otro soporte en la web de un texto narrativo de ficción. Fíjense que acá vamos a dejar un poquito de lado en dónde lo van a hacer, si en un blog, en una presentación de Google Doc, digamos, la parte más digital, y vamos a concentrarnos en primera instancia con lo que tienen que escribir. Entonces, fíjense que yo acá lo marco, ¿no? Miren, lo resalté, de un texto narrativo de ficción. Esta es la opción de la ficción. La obra deberá integrar al menos dos modos de expresión: lenguaje, imagen, sonido y video. Es decir, si ya va a haber lenguaje porque van a escribir un texto narrativo, ¿sí? Un cuento, no una novela no van a escribir, pero bueno, un cuento, digamos, como un formato narrativo. Después tienen que agregar o imagen, o sonido, o video. ¿O Pero una u otra? dice elegir por lo menos dos. Entonces, Sí. si ya va a haber lenguaje porque es escrito, después le pueden agregar imagen, Imagen sonido o o video. video. Claro. Generalmente, si agregan un video, va a tener un poco todo, va a tener el sonido, Sí. se va a ver el texto y también se va a ver, bueno, por ahí se escucha el texto, ¿no? Va a haber sonido y video, imagen, movimiento, pero también pueden agregar el texto escrito y una foto, por ejemplo, Sí. ¿sí? Es por lo menos dos lenguajes. ¿Estamos hasta ahí? Sigo. Sí. ¿Cómo realizar el TPI? Bueno, punto 1, creación de la historia. ¿Qué historia contar? Entonces acá, fíjense que dice que los caminos para contar historias son muy diversos. Hay gente que le encanta contar historias, inventadas o no, o basadas en hechos reales, o un poco y un poco, ¿no? Dice, bueno, yo me baso, por ejemplo, en nuestra tradición literaria argentina había muchos escritores que producían historias, cuentos, que hoy son muy conocidos y famosos, a partir de, a veces, noticias periodísticas. Por ejemplo, Horacio Quiroga es un gran ejemplo. Leyó una noticia periodística que le impactó
y escribió un cuento a partir de eso, que no tiene nada que ver con la noticia periodística, pero lo usó como quien dice disparador para crear ese cuento. Otro ejemplo, Borges escribía mucho sobre cuestiones que soñaba. Esos sueños, el mundo onírico siempre es muy productivo. Entonces esos sueños, que siempre son difíciles de ponerlos en palabras, ¿no? Porque son puras imágenes, bueno, después creaba un cuento donde le ponía todo un relato y un argumento a esas imágenes sueltas de ese mundo de ensoñación. Entonces, los puntos de partida son diferentes, o también puede ser algo mucho más. Estoy poniendo ejemplos de escritores que hablan sobre sus sueños o sobre algo que leyeron en el diario, pero también puede ser un disparador, agarrar una foto que les guste mucho de un paisaje e inventar una historia, o como hicieron en Lengua 1, los que cursaron, que creo que había una actividad que era así, em, o también contar algo de sus vidas personales, autobiográfico, porque no sé si saben que hoy por hoy, y siempre fue así, existe toda una vertiente de la literatura que es autobiográfica, donde un poco también se mezcla la ficción, ¿no? No todo lo que se cuenta es súper real, pero se basa mucho en, por ejemplo, la vida de los escritores. Entonces, hay muchas novelas o cuentos que tienen que ver con la vida del escritor o escritora, cosas que le han pasado. Entonces, como ven acá, lo que explica esta consigna, que yo lo estoy hablando, no lo estoy leyendo acá, pero después ustedes lo pueden leer como para recordar, es un poco, tiene que ver con eso, ¿no? Con ver cuáles son las situaciones en donde a ustedes se les ocurre inventar algo. Fíjense que hay opciones acá. Dice, un posible disparador puede ser el recuerdo de alguna situación propia o relatada por alguien conocido. Mirar fotos o sentarse a conversar con gente de confianza suele ser otro recurso efectivo para traer recuerdos y jugar a partir de ellos. También puede ser una situación totalmente imaginada o inspirada en otra historia de ficción que hayas leído o visto en una película. Saben que esto existe y es todo un mundo de géneros entre los jóvenes, la juventud, que les gusta leer las sagas, ¿no? Las historias de otros mundos fantásticos. Bueno, muchas veces después a partir de ahí producen nuevas historias que tienen que ver con eso que leyeron como base. Pero bueno, estos son unos ejemplos de disparador, otros pueden ser los que estuve nombrando primero. Fíjense que acá dice, lo importante es que cualquiera sea el origen de tu historia, ésta tenga un desarrollo narrativo, haya un estado inicial, algo sucede, de alguna manera se resuelve, bien, mal, final abierto, por ejemplo. Y esto es fundamental cuando empezamos a contar una historia, porque seguramente en lengua habrán estudiado y transitado por la idea de la narración, y una primera cuestión, si bien hay después cuentos y novelas que desarman esta idea, siempre se piensa o se parte de la idea de que un texto narrativo ocurre en pasado y se cuenta en pasado, sobre algo que ya pasó y sucedió. Y eso no significa solamente quedarme en el plano de lo descriptivo, ¿no? Por ejemplo, no sé, me baso en una foto y digo, ay, hay mucha gente alrededor, en un parque con el sol hermoso y un árbol, y dice, ay, este día fue un día de campo, un asado que nos juntamos con unos amigos con motivo de tal y tal cosa. Y si yo me quedo ahí, eso es una descripción, pero no estoy contando si pasó algo. Distinto es si en cambio digo, y ese día lo voy a recordar muy bien, o lo pueden contar en tercera persona, ¿no? Fulano lo recuerda muy bien porque fue el día en el que el padre de familia o el fulano de tal anunció que a partir de ese momento tal y tal cosa. Entonces a partir de ahí se genera una historia porque se está contando algo que pasó y que se generó una discusión o se generó un debate y después hubo una resolución. Entonces, es fundamental que si eligen esta opción de contar una historia, que se cuente una historia, es decir, que haya un conflicto. Cuando uno dice un conflicto, significa que hay algo, ¿no? Que hay que resolver, que no necesariamente tiene que ser problemático, pero sí que genera una historia, que genera que está pasando algo que pasa, ¿no? Piensen el conflicto como algo que pasa. Sigo avanzando con la lectura y después cualquier cosa abrimos para la charla y volvemos. ¿Algún género literario que te gustaría probar? Bueno, esto ya es un poco más avanzado, pero no se los pedimos, o sea, se los nombramos por si ayuda para aquellos que sí les gusta escribir. ¿Qué es un género literario? Uno podría preguntarse. Bueno, ¿vieron como en las películas? Ustedes que seguramente me van a entender.
¿Se acuerdan de la época de los videos club? Bueno, igual ahora podemos poner el ejemplo de las plataformas, ¿no? Uno cuando iba a alquilar una película, o ahora cuando vamos a un Netflix o a una plataforma de estas donde están todos los contenidos, vieron que cuando querés ver algo y no sabes qué, decís, bueno, voy a elegir por categoría. No tengo ganas de ver una película de drama, quiero ver una de ciencia ficción, entonces elijo por género. Bueno, en la literatura también existen los géneros. El policial, el histórico, la ciencia ficción, la fábula, la leyenda, el misterio, el género romántico. Entonces, por ahí quieren explorar que el cuento tenga que ver con alguno de esos géneros literarios, que tienen reglas, ojo, pero para eso estoy yo, para orientarlos. Si escriben un policial, bueno, les voy a tener que decir, miren, acá no puede no haber un enigma. El policial se construye en función de un enigma. ¿Un enigma? ¿Qué es un enigma? Y bueno, es algo que hay que descubrir. Puede ser un crimen o un delito, ¿no? ¿Quién mató o quién robó? Podríamos decir en términos muy simples. Entonces, y además, para que ese policial pueda seguir funcionando, y también tiene que haber alguien que investigue, ya sea un policía, un detective, un comisario. A lo largo de la literatura policial existen muchas tradiciones, ya conocerán la historia de Sherlock Holmes. Ese es el policial que viene de la tradición inglesa, donde la figura del detective era un detective privado que tenía un conocimiento, ¿no? Como que está ahí fumando una pipa. Después hay otro tipo de policial donde el detective se mete un poco más en el de la corriente norteamericana en el barro, digamos, ¿no? Empieza a investigar en los suburbios, siempre le pegan, ¿no? Lo fajan, recibe, es otro tipo de figura de investigador, digamos. Y en la historia argentina hubo una larga tradición donde el detective era el comisario del pueblo, ¿no? Por ejemplo. Después también el periodista. Pero bueno, eso fue cambiando y mutando. Entonces, ahí tenemos cosas que ustedes no tienen por qué saber, que yo los voy a orientar. Bueno, fíjate que vas a necesitar estos elementos. ¿Cómo vengo hasta acá? ¿Supe mucha información? No, no, Sí, me reía porque habló de Sherlock Holmes, Mm, ¿no? Y la investigación inglesa, ¿no? Muy, muy, muy puntillosa. Después habló de, este, de la, de la investigación, por así decirlo, norteamericana, ¿no? Que es verdad, se ensucia, se pelea, lo castigan, no sé, le violan la hija, le matan la madre, bueno. Y después habló de la Argentina y me vino por serio Olmedo, ah, algo cómico. Entonces, por eso me estaba riendo. claro. Bueno, ahí tenés una especie de parodia del género, ¿no? Con el ejemplo que vos pones de Porcelio de Medo, es como una parodia del género. Entonces, ahí como ya, por eso te reís y es cómico, porque bueno, obviamente el policial no busca, aunque tiene un poco de humor, algunas novelas, pero son muy sutiles, no es toda la novela, ¿no? Entonces ahí está esa otra operación que habrán por ahí charlado en algún momento en Lengua 3 los que cursaron, que tiene que ver con la parodia, ¿no? La parodia a veces uno se la malinterpreta porque dicen, bueno, es como una ridiculización, y no necesariamente, muchas veces la parodia es un homenaje, ¿no? A ese género o a ese escritor, depende de lo que se esté parodiando. Bien, no es obligatorio esto, de los géneros. O sea, pueden escribir un cuento y como sale, sale, y después le podemos jugar a poner un género. Perfecto, no hay problema. No se enrosquen con esto. Simplemente está para aquellos que, bueno, gozan de estas ganas de escribir y que se animan, etc. ¿Con qué lenguajes cuento mi historia? Bueno, otra cuestión a resolver es que a modos de expresión, estoy leyendo acá la consigna, es que a modos de expresión vas a apelar para llevar adelante la narración. Por ejemplo, un texto ilustrado con imágenes propias o producidas por otros, una secuencia de imágenes fotográficas y textos al estilo fotonovela, una grabación de voces con efectos de sonido al estilo radionovela. ¿Sí? Esta es la parte como más multimedial que le vamos agregando. Yo creo que acá mi consejo es una sugerencia, es resolver punto uno, ¿no? ¿Qué historia contar? Y después vemos juntos y juntas, de hecho, entre compañeros, la idea es que entre todos podamos como discutir y ayudarnos, ¿no? Porque a veces lo colectivo es mucho más, ayuda mucho más a la creatividad, ¿no? Cuando uno habla en voz alta, se le ocurren más cosas incluso,
y el compañero o compañera puede sugerir. Entonces, primero resolver lo de la historia, si van a elegir esta consigna, y después vemos todo este punto, el punto 1-3, porque si no, se van a sentir un poco abrumados, ¿no? Como hay algo que le pasa a los escritores, que es como el drama de la página en blanco, que es como, tengo la página en blanco, o sea, a los escritores que escriben profesionalmente, porque ustedes piensan, ay, qué lindo un escritor, se sienta, ¿no? Como un escenario muy ideal, pero bueno, también a veces se sufre un poco con la escritura y hay modelos de escritores más sufrientes, y están los que no pueden parar de escribir y son muy prolíferos, pero también están aquellos que les cuesta un poco más porque son, no sé, por diferentes razones. Entonces tienen ese miedo a la página en blanco, de decir, ay, no tengo ninguna idea. Y entonces a veces cuando hay tanta información o tanta exigencia o tantas cosas, la idea es que esto no los restrinja, ¿sí? Entonces, si van a elegir esta consigna, mi sugerencia es que primero definamos esto y lo conversemos conmigo y entre todos, y una vez que esto está bien sólido, pensamos en la otra parte, ¿está bien? Acá hay otros pasos que dice, escritura de la historia al relato. Después de las primeras decisiones viene el momento decisivo. Lo más importante a tener en cuenta en este trabajo es que las historias, si se corta volvemos a entrar, en 10 minutos se va a cortar. Lo más importante a tener en cuenta en este trabajo es que las historias van tomando su forma definitiva durante la escritura. No hay que esperar tenerla toda lista en la imaginación para empezar a escribir. Bueno, esto también es cierto. Muchas veces tenemos una idea y bueno, arrancamos, ¿no? Como no es que tiene que estar todo el final sobre la marcha, surgen más ideas. Y esto es así, ¿eh? Confíen en que esto es así. Cuando uno escribe, tiene más ideas escribiendo que si se queda sentado pensando con la página en blanco. Em, si en el medio de la escritura, fíjense acá lo que dice, querés cambiar de dirección, aparece un personaje que no estaba planeado o el final es otro, bienvenido sea. Escribir ficción es antes que nada un juego, serio, pero juego al fin. Para escribir puedes usar alguno de estos medios. Bueno, un procesador de texto tipo Word, o un documento de texto en la nube. Si no tienen el Word, yo por ejemplo no tengo Word en mi computadora y uso mucho lo que se llama el Google Drive, que seguramente ya habrán usado en otras materias. O la herramienta, ¿eh? ¿No te suena, Mabel? No, 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 Ah, ni me acuerdo. ok. La herramienta El- borrador que se encuentra en el aula virtual, también pueden usarla. Bueno, y hay que elegir el que les resulte más cómodo. Bueno, acá hay consejos. Después hay otro punto que les pide es integrar un idioma extranjero, que puede ser la banda sonora del relato. Esto es para incorporar lo que fueron pensando o viendo en inglés. Y después ya viene la parte de la publicación en la historia. Y por último, lo que se pide es una reflexión final, que vamos a hablar un poquito más adelante de esto, ¿sí? Porque quiero llegar a leer la otra consigna también. Fíjense que lo último es, el texto final debe ser una producción propia original, o sea, pueden inspirarse, sacar historias, usar un montón de recursos y cosas, pero lo que ustedes escriban tiene que ser 100% original de ustedes, no pueden como cortar un pedazo de cuento y ponerlo en su cuento. Eso es algo que podría ser una actividad, pero no es esta, no se les pide eso no lo pueden hacer, ¿sí? ¿Está claro? Bien, sí. hasta acá. ¿Alguna pregunta con esta consigna? Hay que poner un poco del texto en inglés, que Sí. ahí vi que lo he hecho. Dice banda sonora. Dice, al Ah, final vas a buscar alguna canción en inglés que pueda servir como banda sonora de la historia que creaste. Si no cursaste perfecto. esa materia en el SAT por equivalencia con otros idiomas, podés hacerlo en el correspondiente. Es decir, si ustedes no cursaron inglés porque tuvieron italiano en algún secundario que hicieron antes y que se los tomó como equivalencia, pueden hacer la canción, pueden poner una canción en italiano, no hay problema. Pero si cursaron inglés, obviamente es en inglés. Puede ser para el principio, el final o alguna escena en particular. Para eso tendrás que poner en juego las estrategias de traducción que aprendiste en inglés.
desde buscar palabras transparentes o conocidas hasta apelar al traductor. Esto es para elegir la canción, ¿no? Sí. Esperen que tengo una pregunta. Ah, no, mira, no hay una... a ver, esperen, voy a ver. Creo que no hay no hay una extensión, pero yo les voy a decir lo siguiente. Piensan que mínimo una carilla tiene que ser, porque están haciendo un trabajo de integración de un secundario ya a punto de graduarse, entonces no les voy a pedir un párrafo, que es algo para séptimo grado, digamos. Entonces piensen que una carilla más, pero pero además porque ya de por sí una narrativa, un relato les va a llevar eso. Entonces, no me voy a poner un poco estricta con la extensión. A veces hay cosas que son muy cortas, pero que están muy bien logradas y que crean un efecto. De hecho, hay cuentos muy breves y que es todo un arte hacerlo. Y entonces, si hacen eso, también por ahí les lleva menos de una carilla y capaz que está buenísimo y lo arman y lo generan de una manera que no necesita más y entonces vale. Por eso digo, la extensión es muy relativa, sobre todo tratándose de textos de ficción, pero más o menos para que se den una idea, piensen eso, como una carilla como base. A veces puede ser un poquito más corto, un poquito más largo. Y Profe, sí, 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 perdón, no, no, si me permite, sí, por ahí recién estaba escuchando la parte de la elaboración del texto y la parte de la hoja en blanco que estaba mencionando recién, y por ahí les puedo ayudar un poco a mis compañeros con esto que les voy a decir. Eh, yo, como para poner en contexto, yo soy músico, compongo y escribo canciones, bueno, todo. Entonces, hay algo que yo hago que me resulta pero súper útil y que es súper descomprimido, que es volcar en un talonario, en algo que tenga, inclusive en mi propio celular, alguna idea como si fuera el semillero de algo de lo que yo quisiera hablar, pero eh, como hablándome a mí mismo, sin vestirlo de una lírica, sin cargarlo del peso de la construcción lírica que después va a necesitar para presentarlo. Entonces es algo súper coloquial. Y el valor que tiene eso es que uno puede ir en el colectivo, puede estar en cualquier lado y se cruza una idea. Si uno espera a llegar a la casa para volcar eso, lo más probable es que suceda algo en el día que te hizo olvidar de ese gen, de esa semillita que tenías que por ahí estaba buenísimo para después desarrollarlo, porque es eso. Y la otra es que cuando también llegan esas ideas, en ese mismo lugar que uno elija para tener, para escribir o lo que fuera, volcarlo de manera coloquial, como si fuera como una carta, no importa. ujú, Pero yo creo que ahí lo importante es que ahí uno es como que desembarca la idea en infinitivo. Después hay que vestirla de lo que la profe nos pida y con el contexto de todo lo que sea el trabajo que nos pida. Pero creo que va a tener muchísimo más valor cualquier cosa que podamos encontrar y que realmente tenga un peso como lo que estamos contando, desde un lugar que ya tenga ese convencimiento desde nosotros mismos de lo que queremos contar. Entonces ahí es esa pavadita nada más que quería aportar. No tiene nada que ver con la cuestión pedagógica ni nada, sino de que por ahí no pierdan la oportunidad de tener esa idea, esa chispa de inspiración que es lo que pueden enganchar en cualquier momento del día, cuando les venga, porque es así, no pide permiso, viene la idea y vino. No hay que perderla, esa es la idea. sí, muchas Pero Muchas gracias, gracias. Osvaldo. Está muy bueno lo que decís y me parece que es muy importante como consejo para todos, para los compañeros y compañeras, porque es exactamente esa cuestión, ¿no? Como los escritores, para seguir poniendo los ejemplos, cuando escriben ficción hacen eso también, ¿no? O sea, sea un celular, sea una libretita. Están los que todavía les gusta la relación manual, ¿no? Con la lapicera y el papel, y están los que se tecnologizaron y usan mucho el celular, ¿no? Cualquier cosa vale, pero es eso, anotan las ideas porque sobre todo después también pasa
o sea, eso mismo que decís pasa para el origen de lo que uno quiere contar, pero también después pasa en el proceso de escritura, cuando uno por ahí está escribiendo, y te debe pasar cuando componés, que también se te ocurre, bueno, ahora le voy a dar este giro, le voy a hacer esto, y hay que también anotarlo en el momento porque después se te pierde. Entonces, Es que está buenísimo porque ahí, como ya lo pusiste en marcha, es como que ya después lo volvés a utilizar, ya lo incorporás. Está buenísimo, sí, sí, sí. Yo por eso se lo sugerí porque a mí me recontra sirve, está bárbaro. Osvaldo me hizo, Inclusive, sí, perdón, inclusive con ideas, ya llevándolo a otro lado, a otro lugar, yo en mi compu en casa tengo una carpeta con cosas con ideas así, que por ahí me levanté un día a la mañana y escribí un renglón y 2 años después se convirtieron en una canción completa, porque la idea me sirvió para linkearla con una música, con lo que fuera, con una situación. Pero si yo no hubiera escrito ese renglón 2 años antes, no hubiera vuelto nunca sobre esa misma idea o sobre esa conclusión o claro. sobre esa palabra tan puntual que había escrito en ese momento que en otro momento no se me hubiera ocurrido nunca. Claro. Así Bueno, que vieron que es muchas eso. veces salen inéditos de fulano o de mengano y un poco es eso, es porque se reflotan cosas que habían quedado ahí sueltas en ese proceso creativo. Y también pensaba que a veces las cosas llevan un tiempo.